Hola, me llamo Florencia y pertenezco al Liceo de Capilla del Sauce en el departamento de Florida. En conmemoración con la Semana de la Ciencia y la Tecnología, 3 asignaturas coordinadas nos propusieron una actividad, en la cual cada alumno deberá elegir una pregunta planteada por los docentes. En mi caso, elegí la pregunta que dice: ¿son ciertos los trucos de la preparación del merengue? Bien, a continuación les contaré qué es el merengue, cómo se forma y les daré algunos tips para que quede perfecto. Luego pasaremos a la cocina, donde les mostraré cómo se prepara el merengue italiano, el cual podés utilizar en infinidades de cosas, como por ejemplo, decorar. También lo podemos congelar, el cual durará aproximadamente un mes en buen estado. ¿Qué es el merengue? Las claras de huevo son en gran parte, alrededor de un 85%, agua. La parte que no es agua es rica en proteínas, principalmente ovoalbúmina. Esta ovoalbúmina y otras proteínas corresponden a un tipo de proteínas llamadas proteínas globulares debido a su forma. Se enrollan sobre sí mismas formando una especie de globo, en el que los grupos hidrofílicos quedan hacia la parte externa de la proteína y los hidrofóbicos orientados hacia el interior de la proteína. ¿Cómo se forma? Al batir las claras de huevo en ciertas condiciones, estas proteínas pierden la forma en que las encontramos en la naturaleza, se desnaturalizan. En el caso de las claras batidas, las proteínas sufren una desnaturalización mecánica, causada por la acción de la batidora. Las proteínas se abren al ser batidas y exponen grupos químicos que pueden reaccionar. Estos grupos son grupos sulfhidrilo, que pueden reaccionar entre sí para formar puentes de disulfuro. De esta forma se pueden unir dos moléculas distintas de ovoalbúmina u otra proteína de clara de huevo entre sí mediante un puente de disulfuro. Ya que las proteínas pueden formar más de un puente de disulfuro, nada impide que una molécula se una a otra, y ésta a una tercera, y así hasta formar una red de proteínas dentro del naciente merengue. Esta red de proteínas es la que le dará soporte a las burbujas de aire incorporadas en el batido para que no se vuelvan a escapar y las claras batidas formen una espuma estable. Tips para un merengue mejor. Los huevos deben ser frescos y encontrarse a temperatura ambiente. Cuando se separan las claras de la yema, no debe quedar ni un solo rastro de yema en las claras. También el bol debe estar seco y sin grasa. Cuanto más refinado o de mejor calidad sea el azúcar, más delicado y con menos impureza quedará el merengue. Si queremos que quede más blanco, le podemos agregar unas gotas de jugo de limón al final del batido. Si el fin del merengue es la decoración de un postre o torta, se le puede añadir 1 o 2 cucharadas de azúcar impalpable cuando ya se agregó todo el almíbar, para que quede más firme y lo protejamos de la humedad del ambiente. La proporción entre claras y azúcar es de 1 parte de claras por 2 de azúcar. Como los huevos suelen venir de diferentes tamaños, puede ser que el azúcar indicada no sea la correcta, por lo que se recomienda medir las claras con una taza y luego calcular el doble de cantidad de azúcar. Dijimos al inicio del video, vamos a hacer un merengue italiano. Vamos a seguir los tips nombrados anteriormente para que nos quede lo mejor posible. Aquí tenemos las claras y el azúcar. Para cada una clara son 2 de azúcar. Es decir, que si yo tengo 100 gramos de clara, tengo que tener 200 gramos de azúcar. El primer paso que debemos seguir es hacer el almíbar, el que luego agregaremos a las claras. En el almíbar colocaremos el azúcar y el agua. Colocamos el azúcar, luego colocamos el agua hasta que tape el azúcar, no más. Solamente el que tape el azúcar es lo ideal, no colocar mucha agua. También agregaremos un chorrito de vinagre para garantizar de que no se nos cristalice el almíbar con las impurezas del azúcar. Colocamos el azúcar y colocamos el agua. Ahí ya vemos que el azúcar ya se... Ahora la colocamos en el fuego y le agregamos el chorrito de vinagre.
Ahora esperamos a que hierva esto y cuando hierva comenzamos a batir las claras. Bien, ahora que pudimos observar que ya comenzó a hervir, comenzamos a batir las claras a punto negro. La temperatura adecuada para colocar el almíbar en las claras es dentro de los 118 y 121 grados. También podemos observar cuando las burbujas demoran más en explotar. Estas burbujas más grandes demoran más en explotar, eso quiere decir que también está listo ya. Después que el almíbar ya está pronto, lo colocamos en las claras en forma de hilo y nunca debemos dejar de batir. Luego de batir un buen rato, comprobamos si el merengue ya está pronto. Tocamos el bol y si el bol está frío quiere decir que está pronto. Otra manera de comprobar si está listo es dando vuelta al bol y que no caiga el merengue. Quiere decir que ya está pronto.